estamos de regreso a través de TN23 en este espacio de la entrevista. Hay un tema que ha sido de mucha atención e interés en Guatemala. Los guatemaltecos se preguntan, luego de la salida de la CICIG, ¿debería rendir cuentas a los guatemaltecos? ¿Se debería de realizar algún informe, algún tipo de auditoría? Bueno, está con nosotros el licenciado Julio Clavería, está con nosotros también Julio Talamonti y está con nosotros también vía teléfono el licenciado Giovanni Frati. 3 puntos de vista para que usted pueda evaluar qué es lo que está pasando realmente en Guatemala. Hablamos específicamente de la CICIG luego de 12 años de haber estado en nuestro país. Licenciado Clavería, iniciamos con usted. 12 años de haber trabajado contra la corrupción, varios casos de personas en prisión preventiva que aún esos casos no han sido pues prácticamente llevados a condenas ni a procesos avanzados. Yo creo que uno de los graves problemas es que desde que se firma ese convenio se cometieron errores de fondo. No se estudió por parte de los diputados en ese momento la importancia de tener controles financieros, controles administrativos y controles legales, para que no sucediera todo lo que se dio en estos 12 años. Además, no haber permitido nunca una agenda política para manejar una institución como lo era CICIG. Creo que al final lo más importante es que hoy esto nos llama a una reflexión y revisar qué es lo que como Estado nos corresponde hacer. CICIG ya es historia, pero desde luego sí se puede solicitar a Naciones Unidas para saber cuál fue el informe que se hizo sobre los recursos que se manejaron en esos 12 años, cómo se manejaron y quiénes se beneficiaron. En segundo lugar, cómo se permitió la entrada a Guatemala de personal de investigación criminal, abogados que tenían procesos en otros países que fueron contratados por la propia CICIG. Y en tercer lugar, ¿por qué no se dio un control legal en algunos casos en los que daba prácticamente demostrado no solo que habían sido casos manipulados, sino que como resultado de esos casos han habido muertes? Exacto, licenciado Clavería. Bueno, de esto también se deriva la pregunta, ¿debería rendir cuentas la CICIG en Guatemala luego de su paso de 12 años por el país? Está con nosotros el licenciado Julio Talamonti. Julio, bienvenido a TN23. ¿Debería rendir cuentas la CICIG a Guatemala? Gracias, licenciado Axel Cardona, a todos los televidentes también. Definitivamente que debe rendir cuentas como cualquier institución que opere en Guatemala. Es decir, después de 12 años de funcionamiento de la CICIG, que recién se acaba de terminar su mandato en nuestro país, es necesario que sepamos cuáles son los avances. A ver, se invirtieron miles de millones de dólares en esa institución. Y yo quiero irme simplemente a la estadística pura. Cuando CICIG empezó a funcionar en Guatemala, el índice de impunidad en nuestro país rozaba entre el 98 y el 99%. Pero después de 12 años, ese índice de impunidad sigue estando en un 95 y 96%. Los casos están engavetados ahí en tribunales. Hay X cantidad de exfuncionarios privados de libertad que nunca llegan a juicio y se logran comprobar las situaciones. Hay personas que han muerto precisamente por estar guardando esa prisión preventiva. Y después de invertido ese tiempo, ese dinero y esos recursos técnicos, materiales, tecnológicos, que creo que es deber realmente de Naciones Unidas el brindar una explicación primero al pueblo de Guatemala con este experimento de CICIG, cuáles son sus resultados y brindar una explicación inclusive a los países donantes en qué se invirtieron. Cuando se pensaba que habían resuelto el primer caso con bombos y platillos, que era el caso Rosenberg, resulta que a los años resultó siendo un fiasco, se cae, los testigos eran inventados, las pruebas eran falsificadas y así básicamente podemos resumir la historia de CICIG. Muy bien, licenciado Talamonti, está con nosotros también Giovanni Frati, le damos la bienvenida a través de TN23. Giovanni, cuando hablamos de CICIG 12 años, hablamos de varios casos, más de 200 funcionarios que están en prisión preventiva y que sus casos ya llevan más de 4 años y no hay un avance ante ello. ¿Y qué pasa con Guatemala? ¿Tenemos derecho nosotros a poder exigir de esta manera cuentas a la CICIG? Sí, sin duda alguna. Muchas gracias por la entrevista y un saludo a los colegas ahí presentes en el estudio. Sin duda alguna, el gobierno de Guatemala tiene derecho a exigir la rendición de cuentas de los más de 167 millones de dólares que se gastaron de la comunidad internacional. El gobierno de los Estados Unidos
ya solicitó una auditoría en el Senado de los Estados Unidos de los 44 millones de dólares que le entregó por más de 11 años el gobierno federal de los Estados Unidos, el CICIG. Y lo mismo deberían hacer los abusivos embajadores, incluyendo el señor Copas de G13, europeos, mayoría, que le entregaron también sumas multimillonarias a este adefesio inconstitucional. Hay que recordar también, y con las condolencias a las familias, que hay 5 familias imputadas, por lo menos, de muertos de la CICIG: el doctor Castañeda, el doctor Oliva, el licenciado Barquín, el licenciado Pavel Centeno, el señor Eduardo Valdés Pais, que murió también a consecuencia de la CICIG, porque la CICIG calificó a la familia Valdés Pais y hizo que el gobierno de los Estados Unidos los pusiera en una lista de presuntos delincuentes y hasta tratarlos como terroristas, y no dejaron que el señor Valdés Pais entrara a Estados Unidos con una póliza de seguro vigente de Estados Unidos, pagada por más de 20 años, a tratarse un cáncer terminal que al fin de cuentas lo mató. Entonces, todos esos excesos, todos esos abusos, toda la prisión preventiva usada como tortura, que la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA estableció que se usaba el mecanismo de prisión preventiva en Guatemala como mecanismo de tortura, más allá del límite de 1 año, porque hay gente, por ejemplo, el coronel Chioy, que fueron afectados por 6 años por delitos que no cometieron, ¿verdad? El señor Sperensen, el señor Bielman, el presidente electo Yamatei, la familia Valdés Pais, la familia Vitco. Hay mucho que revisar, y lo que deberían hacer estas familias es unirse para que los costos fueran más bajos y demandar en Nueva York a las Naciones Unidas por daños y perjuicios y resarcimiento. Así es. Bueno, licenciado Clavería, el otro punto, ¿se debería realizar una auditoría en Guatemala a la CICIG? Sí, yo creo que efectivamente son muchos los millones de dólares que se entregaron para el manejo de esta institución desde su creación, y la realidad es que no sabemos en qué se invirtió, ni cómo se invirtió y para qué se invirtió. Por ejemplo, cuando se hablaba del traslado de las capacidades al Ministerio Público y a la propia Policía Nacional Civil, no fue una realidad. Es decir, eso no es cierto, no se trasladó esas capacidades. Es decir, se contrataron, no, se designaron policías para trabajar en el Ministerio Público, perdón, en la CICIG, y fiscales que efectivamente fueron adquiriendo las capacidades necesarias. Pero por parte de CICIG no se trasladó a la institución propiamente dicha ningún tipo de capacidad. Por lo tanto, parte de lo que el propio convenio decía no se cumplió. Excelente. Bueno, licenciado Talamonti, ¿se debería hacer la auditoría a la CICIG? ¿Es lo que exigen los guatemaltecos? Es absolutamente necesario que se haga esa auditoría a la CICIG, licenciado Axel Cardona. Cuando yo regresé a Guatemala, que vine con Naciones Unidas, cuando después trabajé con el BID y después con la Unión Europea, todo lo que se hacía era a través de resultados. La gestión de resultados era lo que hacía que esos proyectos del sector justicia caminaran en este país. Entonces no hay ninguna razón, de verdad no hay ninguna razón para que la CICIG y para que Naciones Unidas no rindan cuentas al pueblo de Guatemala. 12 años. ¿Cuáles fueron sus éxitos judiciales? ¿Cuáles fueron las capacidades que transmitieron? ¿Cuáles fueron realmente los cambios esenciales que hicieron en nuestro sector justicia? O en todo caso, que sepamos los guatemaltecos bien a ciencia cierta, con la honestidad que debe de darse esa situación, que la CICIG durante estos 12 años lo que vino a hacer es entrometerse en situaciones que no le competían, como esas reformas constitucionales que quiso hacer, como el bochorno que resultaron siendo esas reformas del 2016 a la ley electoral y de partidos políticos, y por sobre todo una situación que eso ahora quién nos lo quita, la polarización que vino a hacer la CICIG de la sociedad guatemalteca, haciéndonos creer que si estábamos con la CICIG éramos buenos y si estamos en contra de la CICIG es porque somos malos. Esto no se vale, porque al final de cuentas no dio un resultado positivo. Deberíamos exigir como Estado guatemalteco, como sociedad, que tuviéramos esa rendición de cuentas inmediata de parte de Naciones Unidas. Muy bien, Giovanni Franti, para finalizar, en breve, algo que quiera agregar en el tema. Sí, solo decir que, como los distinguidos colegas han dicho, y como es mi opinión también, ninguna entidad internacional va a venir a mejorar el sector justicia. Si los guatemaltecos no tomamos los problemas del sector justicia como problemas de emergencia, si no nos damos cuenta de que solo en un Estado de Derecho, donde haya personal entrenado,
altamente calificado, con protección personal y física para los investigadores de la policía y del Ministerio Público, que si bien les va, andan con una pistola 38 y sin chaleco antibalas y sin carro blindado para enfrentarse a bandas de asesinos y narcotraficantes. Si no entrenamos, por ejemplo, mandamos al extranjero a nuestros investigadores, al FBI o a Scotland Yard o a la policía francesa o a la policía chilena para que se entrenen en el extranjero y se regrese a fundar a Guatemala una escuela de oficiales y investigadores de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público altamente entrenados, como son, por ejemplo, los investigadores del FBI. Si lo que queremos es que la comunidad internacional suplante al Estado de Guatemala, esa suplantación siempre va a fracasar. Tenemos que desarrollar habilidades internas, habilidades orgánicas y, por supuesto, sí se le puede pedir entrenamiento, capacitación y equipo a los extranjeros, pero nunca que vengan a suplantar. Y esos fiscales, de haber hecho el fiasco que hicieron con Odebrecht, de haberle perdonado a Odebrecht más de 280 millones de dólares de multa de incumplimiento de contrato, que fuimos el único país del mundo que hicimos eso lo hizo la FED. Y recordar que solo nosotros mismos podemos arreglar nuestros problemas. Nadie nos los va a venir a arreglar, ni Santa Claus, ni el Espíritu Santo, ni los extranjeros de la ONU. Muy bien, Giovanni Ferretti, gracias por haber estado con nosotros. También al licenciado Julio Talamonti y al licenciado Julio Rivera Clavería, abordando el tema. Guatemala se pregunta, ¿debería la CICIG de rendir cuentas? ¿Debería de realizarse una auditoría? ¿Qué pasó en esos 12 años? ¿En qué invirtieron los millones? Usted, amigo televidente, tiene la última palabra.